Bueno, muy pero que muy buenas. Disculpad por esta garganta porque el otro día me levanté y por eso debes de seguirme constantemente en Instagram porque no sé el motivo, me levanté y tenía las cuerdas vocales así un poquito como mal, como que la voz ya se me había ido, ¿no? Sí, es mi nueva estructura de entrenamiento, ¿vale? En base en este nuevo gimnasio y por el cual es una totalmente distinta en mi cerebro y sobre todo en mi hábito de estructurar una rutina de entrenamiento. ¿Por qué en mi cerebro? Porque tenía unos patrones en cuanto a días y en mi estilo de vida de que, bueno, que siempre me tenía que ir adaptando a lo que iba a venir. Había un poquito de incertidumbre, ¿no? Quiere decir de que cada estilo de vida tiene pues sus objetivos y tenemos pues nuestras estructuras en base a lo que tenemos que ir haciendo. Entonces yo pues si tenía que estudiar o tenía que irme a tal sitio y demás y tal y cual, pues no tenía un día 100% fijado de día de pierna, día de espalda. Y en este caso sí que hemos logrado llegar a esta situación en la que estoy ahora mismo en etapa de volumen y en la etapa de que tengo 7 días de entrenamiento, el cual tengo en cuenta que el domingo cierran 100%. Entonces, de lunes a domingo tengo 7 días de por medio, hago 7 días, no como hacía antes un microciclo de 10 días y demás, no, son 7 días en el cual el lunes tenemos día de pierna, el martes tenemos día de empujes, el miércoles tenemos día de descanso, porque ahora ser el día impar, pues yo decía, pues vamos a meter el miércoles día de descanso y así empalmamos el segundo día que es consecutivo, el jueves segundo día de pierna. Descansamos el miércoles, el jueves pierna, el viernes metemos día de espalda y el sábado metemos una segunda parte de día de empujes, ¿vale? Día de hombro, bíceps, tríceps y pecho. Y también sobre todo meto una parte de jalones. Hago dominadas antes para ir metiéndole sangre al músculo e ir sobre todo cogiendo ese patrón de movimiento en mis escápulas y en mis hombros. Y luego ya metemos la sesión de empujes segunda de la semana. Por lo tanto vamos a sacar aquí el libro, que no es más que un libro, sino es una libreta personal de entrenamiento, como su propio nombre indica, que me puse un Iron Box, una libreta, pero le puse hierro porque nosotros vamos a levantar hierro, sobre todo gente que quiere ir a entrenar en serio, que quiere progresar, que se apunta a las cosas y que quiere realmente tener ese progreso progresivo. O sea, ¿qué quiere decir, valga la redundancia? Ese progreso progresivo, porque la gente va a progresar, pero no lo tiene en cuenta de que puede ser progresivo. La gente va al gimnasio, pero no sabemos si lo estamos haciendo las cosas bien. Y con esto que tengamos en cuenta aquí las repeticiones, las series, el peso y la estructura de entrenamiento, va a seguir que la siguiente sesión vas a tener eso apuntado y vas a ir a por una segunda o por una tercera repetición más. No una, sino una segunda o 3 repeticiones más. Al cabo del tiempo vamos a ir a por más peso. Entonces eso se llama también la carga sobreprogresiva que necesita tu grupos musculares para que vayan agrandando. Eso al fin y al cabo es bastante simple, ¿no? Pero lo que venimos aquí es la estructura de entrenamiento, ¿vale? Tenemos el lunes, ¿vale? Que lo llamamos LECA y empezamos por sólido. ¿Por qué empiezo por sólido? Básicamente porque en mi estructura, ¿vale? Del tren inferior, sobre todo las pantorrillas, pues son un poquito bastante delgadas. Y considero que la genética no es tan del todo mala, pero que es una genética por encima de por debajo de la media. Entonces meto sólido, ¿vale? El primer día de piernas, ¿vale? El primer día de la semana empezamos ya a tope. Metemos sólido, bastante pesado, sobre todo cuando entrenas el sólido o el gemelo, intentar levantar una carga que sea el doble de lo que tú pesas, ¿vale? Porque tienen bastante capacidad y sobre todo ejecutando excéntricas y concéntricas hasta el fondo. ¿Por qué? Porque cuando corremos o andamos, el gemelo y el sólido no llega a esas contracciones máximas y es muy importante hacer este tipo de tips, ¿vale? Apuntar eso. Luego metemos un deltoides posterior. ¿Por qué? Porque meto deltoides posterior simple, porque aparte de lo que os acabo de decir, la prioridad que le das tú a la estructura de entrenamiento, meto deltoides posterior en la línea de pierna porque también necesito meterle chicha ahí atrás a la espalda. Por lo tanto, meto este ejercicio porque estoy fresco en mi sesión y luego ya empalmo con todo lo que es la cadena inferior de mi cuerpo. Empezamos con una hack. La hack, ¿por qué? Siempre he estado yo haciendo lo que he comentado y es una argumentación bastante buena, pero claro, esa reestructuración que ahora os voy a comentar que cambié, la hice ¿por qué? Porque básicamente hacía gemelo, como siempre, y eso nunca lo he cambiado, y luego hacía abductor y curl femoral sentado o tumbado. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que son ejercicios monoarticulares y ya vas calentando, ¿vale? Esa zona
previa antes de que hacer unos movimientos multiarticulares como una sentadilla, una jaca, un peso muerto y demás, para que ya esa zona ya esté caliente y vayas cogiendo también esos patrones de movimiento. Pero claro, yo veía que metiendo esos dos ejercicios, el curl femoral tumbado o el abductor o el curl femoral sentado, veía que cuando llegaba ya a la jaca o cuando llegaba a la sentadilla iba un poquito fatigado, y yo siento, y además es totalmente verdad, que mis cuádriceps tienen mucha ganancia de masa muscular por delante. O sea, es decir, tengo el abductor que también detecto que lo voy recuperando mucho mejor, más rápido, veo que se adapta mucho mejor. Entonces, meter una jaca para demandar bien en esos cuádriceps antes de que unos curl femoral y abductores, pues me viene increíblemente mejor. Y eso que llevo un mes o casi 2 haciendo esta estructura, y la verdad que se me adapta bastante, y sobre todo he visto progreso en cuanto al análisis de que voy progresando en cargas y en repeticiones. O sea, que eso quiere decir de que se me está adaptando bien esta estructura en cuanto al día de pierna, ¿vale? Y luego ya pasamos al peso muerto, segundo ejercicio demandante de multiarticulares y sobre todo también de cardiovascular. Peso muerto para la cadena posterior, como ya sabéis, erectores y isquios, y aparte de isquios tenemos las lumbares, para generar una buena cadena posterior de cara a cuando hagamos una expansión dorsal o un doble bíceps, y etcétera, etcétera. Luego también pasamos al antepenúltimo, unas zancadas, para meterle también un poquito de chicha al glúteo y seguir matando el cuádriceps. Lo único que antes, que es lo que he cambiado, importante esto, metía unas sentadillas, o sea, una sentadilla búlgara, quiere decir de que al final una sentadilla búlgara requiere también de bastante sistema nervioso y cardiovascular, por eso no hay ningún problema. Pero lo que era es que mi glúteo está mucho más desarrollado que con otros grupos musculares, ¿vale? O sea, es lo que más destaco, y es una de las cosas que la genética, aparte del pec y un poquito los hombros, es lo que más destaco de mi cuerpo. Entonces dije, voy a meter unas zancadas que enfaticen mucho más en el cuádriceps y dejo las búlgaras atrás, es decir, no hago búlgaras ni en otra sesión ni nada. Por lo menos ahora, porque siento que si no, el glúteo se me desarrollaba. No es que el trabajo se vaya al glúteo, no, que a mí personalmente se me desarrollaba mucho más que, por ejemplo, el cuádriceps en este ejercicio. Y con las zancadas también noto que el glúteo me arde, el cabrón, pero también trabajo mucho más mis cuádriceps, al fin y al cabo, que es lo que personalmente a mí me interesa, unas zancadas. Y luego ya por último un curl femoral tumbado. ¿Por qué? Porque en este gimnasio, como habéis visto, si no, os dejo por aquí arriba que veáis las nuevas instalaciones de este nuevo gimnasio. Tenemos un curl femoral tumbado y un curl femoral sentado, y este lo hago tumbado. Y luego por último hago el abductor, que es el último ejercicio que hago. ¿Por qué? Porque es el grupo muscular que más desarrollado y el que mejor se me recupera al final de la sesión. Eso es un apunte muy bueno que hay que recalcar, que es importante. Luego pasamos al segundo día de push A, como lo tengo estructurado. Hacemos unas extensiones las nuca, ¿vale? Para desarrollar esta parte lateral de nuestro tríceps, y luego empalmamos con el segundo ejercicio, extensión en polea alta, ¿vale? Bilateral, con un agarre de que sea bastante ergonómico a la hora de que enfatice bien la pronación la supinación, perdón, de la muñeca, ¿vale? Una cosa que aprendí de un profesor es que, si no os acordáis básicamente de cómo funcionan, que hay 3 posiciones la mano, que es neutra, pronada y supinada, ¿vale? Esta forma de aquí, cuando tú vas a coger la sopa, ¿vale? Se llama sopa supinada, pues un poquito así, un poquito gracioso y anecdótico, pero la verdad que funciona y se te queda en el cerebro. Acordaos, sopa de supinar, ¿vale? Mano hacia arriba, mirando hacia el techo. Y entonces, claro, ese agarre es increíble. ¿Por qué? Porque se alinea también bastante con el codo y las fibras musculares del tríceps. Entonces hago esos 2 ejercicios, pero con unos pesos altos y unas repeticiones altas. Al fin y al cabo yo juego con top set, back off, ¿vale? Y luego pasamos a un predicador. Hago esta estructura de primero el tríceps y luego el bíceps, y luego ya veréis que voy dejándolo para último el pec, porque simplemente, al igual que os he comentado antes, es el hecho de la priorización de la estructura de tu ganancia de masa muscular o de tus grupos musculares que destacas, y sobre todo de lo que tienes rezagado. Yo, como tengo rezagado el bíceps y el tríceps, necesito tener más masa muscular ahí, pues meto esos ejercicios antes, ¿vale? Como ya he dicho antes, más o menos es repetirme lo mismo, ¿no? Pero hago la estructura para que quede bien claro que la hago de esta forma por eso. Entonces, lo siguiente, meto un predicador, ¿vale? Banco Scott, bilateral también, pesado, y un polea, un curl en polea baja, bilateral también.
Y por lo tanto ya pasamos a lo último, que es un press mancuernas a 30 grados para desarrollar el pectoral superior, como ya sabemos. Y meto un chest press y un pec deck. Son 3 ejercicios de pectoral, ¿vale? Para intentar trabajar las 3 fibras, las 3 partes y involucrar ese estímulo en las 3 fibras del pectoral. Y por eso ya creo que es más que suficiente. Y además ahí es donde estoy notando las mejoras, porque simplemente con esos ejercicios metemos buenas calidades en la hora de los movimientos, en las cargas y en el ejercicio. No tienes más que suficiente que no meter tanta calidad, o sea, tanta cantidad de ejercicios, y al fin y al cabo priorizas la cantidad que la calidad, que es totalmente lo contrario. Lo que necesitamos y lo que yo predico es meter una buena calidad antes que cantidad en tus ejercicios, ¿vale? Porque nada sirve meter repeticiones ahí, pam, 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 que sean muy demandantes de cardiovascular, es decir, le metes rapidez a esas repeticiones pero no controlas el movimiento y demás. Al fin y al cabo no es calidad, es más cantidad. Luego metemos el día de descanso, como ya habíamos dicho, el miércoles, que es el tercer día, y pasamos al jueves, que ya hemos descansado 2 días aproximadamente, casi 3, digamos, sí, básicamente 3, porque entreno a la misma hora que entrené el lunes, por lo tanto son 3 días. Y empiezo con gemelo. Hago trabajo el lunes, hoy, como habéis podido ver, de sóleo, para trabajar el músculo que está por debajo del gemelo. El gemelo está más atrás, es decir, está más pegado el sóleo del hueso, y el gemelo está mucho más atrás de las pantorrillas, ¿vale? Es decir, básicamente son 2 grupos musculares distintos, y trabajamos el gemelo con la rodilla extendida y el sóleo lo trabajamos con la rodilla flexionada. Por lo tanto, hacemos el primero, como el primer plato, gemelo, y luego segundo hacemos el deltoides, segunda frecuencia de la semana del deltoides posterior, y luego ya empezamos a la chicha, ¿vale? O luego cambiamos el día de leg day, el día B, metemos una sentadilla, en vez de una jaca metemos una sentadilla, y luego ya metemos hacemos squat, que hacemos más. La prensa unilateral, cierto, una prensa unilateral. ¿Por qué hago la prensa unilateral? En este caso tenemos unas palancas unilateralmente que se mueven no se mueven en una plataforma uniforme, sino que se mueven solas, por eso se llama unilateral. Y en este caso, en este gimnasio tenemos la peculiaridad de que tenemos pues 2 máquinas, una prensa bilateral y una prensa unilateral. ¿Qué pasa aquí? Que la prensa unilateral, vale, yo decía, bueno, pues claro, al fin y al cabo es lógica, ¿no? Requiere más de tiempo, tienes que descansar de una pierna y poner de la otra. Entonces tu sesión pues acumula un poquito más de tiempo de entrenamiento. Pero claro, yo veía que cuando metía en la prensa bilateral cargas, tengo una cierta molestia, como ya algunos bien sabéis, y si no, pues os lo vuelvo a repetir, en el sartorio, y quieras o no, no me dejaba realmente exprimir, porque claro, en la derecha sí que tenía capacidad de meterle, pero la izquierda notaba que esa zona no me sentía bastante cómodo. Y dije, bueno, tengo una herramienta que es otra pieza, ¿por qué no la voy a poder utilizar? Que sí, que a lo mejor requiere un poquito más de tiempo, pero bueno, por lo menos también enfatizo y priorizo también la salud en cuanto a mi musculatura y articular también de lo que me molesta. Entonces metemos unilateral, una prensa unilateral, que la verdad que estoy progresando bastante y no llevo mucho tiempo, porque empecé en este gimnasio con la bilateral, o sea, con la bilateral, y ahora he cambiado a la unilateral. No son cambios repentinos, o sea, es decir, yo siempre he pasado de una estructura que nunca la he ido cambiando, he ido progresando y he ido haciendo ligeros cambios, pero no es constante esto de vamos a hacer un cambio, esto, lo otro, cuando ves que a lo mejor no cuaja. No, darle un tiempo de madurez a ese cambio, y si ves que dentro de, pues a lo mejor dentro de 4 o 5 meses no es ligera mejora, ahí es cuando a lo mejor es interesante hacer ese cambio. Pero si no, estás más tiempo perdiendo energía y calentamiento de cabeza de hacer ese cambio, por qué no estoy mejorando, que realmente centrándote en adaptarte a ese cambio. Es muy importante eso. Luego metemos una extensión de cuádriceps, es decir, hacemos unas extensiones de rodilla para meterle a esos vastos internos y el recto femoral, o sea, bueno, más vasto externo, ahí va, ¿no? Pero meter sangre aislada al cuádriceps. Y ya por último metemos un curl femoral sentado, y por último un abductor, que es como al fin y al cabo os he comentado en la primera fase del leg day A, ¿vale? Del primer día de entrenamiento. Eso sería
el cuarto día, segunda vez que entrenamos en una semana, día de pierna, y luego ya pasamos, como os he dicho, a Pull A, que sería el viernes, sería el quinto día, pero cuarto día de entrenamiento, uno de descanso obviamente, y metemos un Dorian, metemos un remo Dorian. En este gimnasio tenemos pues un remo de Hammerstrength, como ya sabéis, que son la mitad de máquinas de este gimnasio Hammerstrength, muy buenas piezas por cierto, y metemos un Dorian bastante pesado, a 60 kilos, la verdad que me estoy adaptando. Sí que es cierto que como estáis escuchando, me estoy adaptando bastante bien en general, en casi todo. Pero porque claro, ya llevo una cierta base, que no es que sea muy avanzada, pero es una cierta base de principiante medio ya. Ya estoy ya principiante medio, aunque a pesar llevo 3 años entrenando. Pero si entrenas todos los días y serio, te preocupas, como he dicho, de la calidad, de cómo te mueves, de mejorar, pues al fin y al cabo aceleras mucho, pero que mucho ese aprendizaje y esas adaptaciones a meterle chicha y a meterle experiencia. Y luego metemos, después del remo Dorian, un remo con barra, que antes hacía un remo unilateral, ¿vale? Pesado también, pero dije, voy a meterle remo con barra porque mi espalda tiene que crecer como nunca, es decir, tengo una estructura de la espalda que a simple vista se ve bastante estética, se ve bien, lo que es la espalda en una pose posterior, expansión dorsal y un dolorices posterior, pero aún hay que meterle densidad, obviamente estamos muy maduros, aún falta mucho que madurar aquí y estamos muy verdes también, es decir, entonces por lo tanto meter un remo con barra me permite que estoy tirando 90 kilos ahora a entre 8 o 9 repeticiones, intento de que sean sólidas y bien, pero ya cada vez voy mejorando esa madurez en el movimiento, que sea más compacto y no tanto tirar de rebotes. Luego metemos un remo unilateral, ¿vale? Es un remo unilateral, pero no es un remo con mancuernas, como antes he dicho. Antes metía un remo unilateral y bilateral con mancuernas. Ahora solamente meto unilateral después del remo con barra, ¿vale? También pesado. Ahora mismo hemos apuntado la semana pasada que ya voy a llegar a meterle 40 kilos a unas 6-8 repeticiones, porque metí 30 y 38 a 12 repeticiones, no realmente bien sólidas, tenemos que hacer unos aspectos ahí que corregir, bastante importantes, pero que bueno, que la cosa va bien, va mejorando y me puedo dar por satisfecho y la verdad que estoy bastante contento. Luego metemos un remo con polea para meter un agarre alineado, ¿vale? Es un agarre alineado sin straps, de estos típicos que vemos de USAI o de UCA, que son agarres ergonómicos que lo puedes articular en base a la alineación que tú quieras y el ejercicio que tú quieras, que van con un mosquetón, no sé si lo pondré por aquí si no sabéis cuál es. Y luego meto un remo con máquina, pero que también es aparte de polea, no es un remo con máquina con discos, sino va con placas, también lo voy a dejar por aquí arriba. Y lo meto con straps. ¿Por qué con straps? Bueno, a meterle con straps tienes un poquito más de capacidad de aplique, de fuerza en la zona que te interesa trabajar. Sí que es verdad que al meter unos jalones, como ahora veremos, que os comentaré, y al meter este remo que es sin straps, sí que es verdad que o sea, te delimitas un poquito por la fatiga del antebrazo y no le metes tanta sangre a la back. Pero ¿qué pasa? Que también es importante generar una buena fuerza y una buena resistencia en tus antebrazos. Entonces, eso también es interesante de que lo combines. No dejes de lado el antebrazo o no dejes de lado la importancia de tu espalda, sino también tengas esos aspectos en cuenta. Y luego unas elevaciones laterales, ¿vale? Para generar ahí unos buenos cocos ahí en los hombros. Y finalizamos con unas elevaciones... Hostia, espérate, unas elevaciones laterales. Antes hacía solamente elevaciones laterales con mancuerna y ahora hago elevaciones laterales con mancuerna y hago una super serie directamente con elevaciones en máquinas. Es decir, acabo con mis hombros el deltoide lateral, pero quemado, o sea, es decir, cuando vas a terminar la sesión y quieres coger la botella de agua en la mochila para irte al vestuario, me arde el deltoide. Quiere decir que le metes una buena calidad y al fin y al cabo un buen estímulo, ¿no? Hacer una super serie con mancuerna y luego con máquina, cuando nunca lo he hecho, pues mi deltoide está teniendo unas mejoras bastante importantes. Y ya pasamos el último día, el día de empujes, hacemos segunda frecuencia en algunas partes del pectoral, pero con ejercicios distintos. Meto jalones, como había dicho antes, meto jalones y meto pullover. Meto jalón, como he comentado, sin straps,
Y luego ya sí que es verdad que le meto segunda frecuencia de extensión de trasnuca para el tríceps lateral y extensión de polea baja. O sea, no, perdón, extensión de polea alta, porque si es alta, si es baja es para el bíceps. Y luego meto multipower, meto un press a 30 grados en multipower, que la primera sesión le meto con mancuerna, peso libre, y esta vez peso guiado con la barra en multipower. Y sí que es verdad que ahora sí que meto un curl polea baja para el bíceps. Meto unos fondos para también meterle chicha al pectoral y desarrollar también un estímulo en la cabeza lateral del tríceps, ¿ok? Y ya por último terminamos con un pec deck de la sesión, del último ejercicio y el último ejercicio de la sesión y de la estructura de la semana. O sea, es decir, terminamos con un pec deck para aislar también más bien las fibras medias y fibras inferiores del pectoral, y finiquitar ya con un bombeo bastante agresivo y bastante potente. Y yo creo que esta estructura, como os acabo de comentar, es muy buena en cuanto a que sí que es verdad que solamente tengo 2 días de descanso, pero buena porque se me adapta a mí, buena porque estoy teniendo mejoras y en conclusión veo que voy progresando, que es lo importante. Así que nada, tenemos esta mini estructura, pues no mini estructura, sino mini explicación de la estructura de mi entrenamiento, que considero que es importante. Considero que hay tips que, como os he ido comentando a lo largo del vídeo, que os puede servir, y sobre todo esto se tiene que adaptar y se tiene que mirar que a cada persona es distinto su estructura de entrenamiento. Tú puedes coger aquí cualquier cosita que te puedas ver que se pueda adaptar, pero siempre es una guía en cuanto a lo que vemos, a lo que nos puede funcionar a nosotros. Así que nada, tenemos próximamente vídeo bastante especial porque cumplimos más de un año aquí en YouTube y me hace bastante ilusión. Cada vez vamos a ir metiéndole más frecuencia de vídeos, vamos a meterle mejor calidad y vamos a innovar, y con muchas ganas de que este proyecto de marca personal sea ascendente, como bien pone en la descripción del canal. Así que cuídense y no olviden de suscribirse. Let's go.